se complica la cosa. Sí, no. Bueno, disculpen a los compañeros, no hemos empezado la clase, tuvimos un problema aquí técnico con el equipo, entonces hasta ahora lo pudimos resolver para poder arrancar la clase. Así que no se preocupen, no hemos visto nada. Bueno, profe, pero yo pensé que era que estaba ingresando mal el link o algo así. No, es que se me olvidó iniciar la sesión porque estábamos peleando con el proyector. Entonces, ya les voy a compartir. Ya les voy a compartir. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Más o menos, Leonardo ya me la entregó y bueno, sé que Johan me la entregó también, bueno, me la va a entregar ahorita. ¿Cómo le digo el resto? Más o menos. Prácticamente bien, yo tuve las mismas dudas que yo. Sí. No. Y ahí me di dando cuenta de qué pasaba, si modificaba, qué. Ok. Fue más aprendizaje que... Sí, vean, la idea de la tarea es ayudarlos a ustedes a que se vayan, ¿verdad? Así, metiendo un poquito en este tema. Ahora yo les voy a explicar algunas cositas que pasan en la simulación, sobre todo en el tercer problema, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes poco a poco se vayan metiendo en el tema de lo que es diseño, ¿verdad? El diseño no es cálculo, no es agarrar una fórmula, resolverla y listo, resolver el problema. Eso no sucede en ingeniería. Porque tenemos un montón de variables en el medio. Entre ellas tenemos los modelos que representan, por ejemplo, los transistores para un simulador. Los modelos tienen distintos parámetros y complejidades. En este caso, el modelo que estábamos usando para esta tarea es el modelo que se llama Level 1, que es el modelo mucho más sencillo que existe para un transistor MOSFET. Y que de hecho, si ustedes corrían el punto de operación, digamos, y se fijan, él tira una advertencia diciendo que estos transistores son demasiado cortos para ese modelo. Entonces, obviamente los cálculos que está haciendo el modelo son arbitrarios. O sea, básicamente en ciertas regiones de operación ya el transistor o el modelo del transistor está dando cualquier cosa, ¿verdad? Entonces eso es, yo como les digo, vean, esto no es algo que yo les voy a evaluar, no les voy a bajar puntos por eso, porque yo sé que son temas extra, pero la idea es irlos metiendo ustedes un poquito en los problemas que ustedes van a ver, no solo en diseño digital, en analógico, sino en diseño digital, cuando ya vayan a talleres de digitales, cuando vayan a los cursos donde tienen que usar FPGAs o micros, ¿verdad? Las herramientas, todo eso empiezan a añadir, digamos, capas de complejidad, que no necesariamente y son fáciles de resolver. Como les decía en la clase anterior, ¿verdad? Si esto fuera fácil de resolver, muchachos, hace rato que nos hubieran sustituido a todos por una computadora. Porque lo meten en algoritmo y listo y resuelve, ¿verdad? Ese es el sueño, ¿verdad? De hecho, las grandes compañías, ¿verdad? Ahora siguen con la tendencia que la inteligencia artificial va a resolver todo, hasta va a manejar por nosotros. Y ahí están viendo, ¿no? El montón de accidentes que hay, otras cosas, ¿verdad? La experiencia, digamos, humana, pues no es fácilmente sustituible. Y en el caso del diseño electrónico no es la excepción. Entonces, yo lo que quiero con digamos, este curso no solo es que ustedes tengan las bases, sino que se lleven el interés, digamos, de profundizar más y de conocer. Ahí tengo un estudiante que está probando un chip que nos llegó ayer en la tarde, que es una parte de su tesis de maestría. Si le funciona a los que están acá, lo llevo para que lo vean. Si no, pues no lo llevo para que no le dé vergüenza. Ahora en el recreo, lástima que no vinieron los otros, pero bueno, después les presento algunos videos. El proceso de desarrollo de ingeniería es un proceso complicado, ¿verdad? Típicamente la construcción de un circuito integrado tradicionalmente lleva de 1,5 a 2 años, desde que se plantea hasta que se fabrica, analógico digital. Si van a hacer una placa, digamos, no un circuito integrado, sino un PCB, igual, ¿verdad? El diseño puede estar alrededor de 1 año en diseñar el circuito, diseñar, digamos, el PCB, conseguir los componentes, todas esas cosas. Entonces, es un proceso complejo que es caro, ¿verdad? Hacer software es más fácil, sí, hacer software es más fácil. El problema del software es que es mucho más frágil también, ¿verdad? Entonces, una vez que el software está mal diseñado, si se rompe, ¿verdad? Es mucho más fácil que haya tragedias, ¿verdad? O sea, lo hemos visto con carros y aviones que se han caído, ¿verdad? Por errores de software, ¿verdad? Entonces, toda la ingeniería tiene, digamos, una relativa complicación,
Yo sé que estamos a un nivel muy introductorio de la carrera, por ahí ustedes ahorita se sienten, Chacón está loco, quiere que seamos diseñadores. Eso dijo una vez un estudiante que le fue mal conmigo el año pasado. Que Chacón pretende que todos sean diseñadores. Le digo, no, no, lo que pretendo es que usted entienda, ¿verdad? Y luego hacemos algunas tareas extra para que conozca más, pero ahí por lo menos pase los exámenes, que son lo básico, ¿verdad? Y que luego se vayan con esos pininitos, ¿verdad? No solo para diseño analógico, sino para cualquier tipo de diseño que vayamos a hacer. Entonces estábamos hablando, ¿verdad? Ahora este ejemplito lo vamos a resolver cuando terminemos la teoría, que lo vamos a resolver numéricamente y luego yo les voy a poner el Spice para que lo revisen. ¿Ok? No necesariamente el diseño, digamos, a veces es tan complicado, digamos, muchas veces pues, los circuitos pueden ser sencillos, pero uno necesita, ¿verdad?, que haya siempre una comprensión interna. Entonces empezamos a hablar un problema, estamos tratando de resolver uno de los problemas que nos topamos en la clase, o los hemos topado ahora, ¿verdad? Que es el hecho de que de alguna manera yo necesito, ¿verdad?, generar copias de una corriente de referencia, ¿verdad? Bueno, vimos que esta configuración, ¿verdad?, me produce dicha copia con transistores BJT y la llamamos espejo de corriente, ¿no? Esta copia, digamos, puede replicarse a lo largo de varios transistores, ¿ok? Sin ningún problema. Excepto por el hecho de que yo estoy pasando por alto algo importante. Yo sé que por aquí hay una corriente de base. Todavía no la hemos contemplado, luego la vamos a contemplar. Entonces, por ejemplo, yo puedo producir cosas como esta. Yo puedo escalar corrientes, ¿ok? Simplemente conectando transistores en paralelo del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo una relación donde Q1 o Qref es igual a Q1 igual a Q2 igual a Q3, perdone, pero el mouse está fatal y ahí no tengo la excusa que es inalámbrico. Si yo tengo esa relación, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, copiar esta corriente 3 veces, poniendo 3 transistores totalmente en paralelo. De nuevo, esto que está aquí pasando alrededor son las bases, digamos, a través de los transistores son las bases de todos los transistores conectados, es lo que quiere decir. ¿Okay? Todos tienen la misma base conectada entre sí, o sea, todos estos transistores Q1, Q2 y Q3 están totalmente en paralelo, ¿verdad? Fíjense que comparten el colector, el emisor y la base. Y están conectados en paralelo con este diodo que está conectado como diodo. Con este transistor que está conectado como diodo. Por lo tanto, podemos generar aquí una copia de 3 veces la corriente de referencia. O, en general, ¿verdad? Y copy va a ser igual por n veces y ref, ¿verdad? Si, por ejemplo, necesito n copias, tendré n transistores en paralelo conectados con el transistor de diodo. ¿Qué sucede si yo quisiera al revés? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo podría al revés, más bien tener 1/3 de IREF en lugar de 3 veces IREF? ¿Qué debería hacer? Fraccionar la referencia. Exacto. Exacto. Una manera de fraccionar el de la referencia es, perdón, de tener escalamiento fraccional es más bien fraccionar el de la referencia. Ok, poner, por ejemplo, 3 transistores iguales en paralelo, de manera que fíjense que la corriente de referencia se divide en 3, ¿verdad? Como los transistores son iguales, los 3 me van a producir un mismo V base emisor, que va a ser igual al Vx que tengo acá, ¿verdad? Y que se va a copiar, o que va a producir que I copy sea 1/3 de la corriente de referencia, porque aquí básicamente, recuerden, lo que estamos diciendo es Qref 1 igual a Qref 2 igual a Qref 3 igual a Q1. Esa es la manera tradicional en que nosotros generalmente vamos a generar copias de corriente con transistores BJT. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo, por ejemplo, pues sí, tener una copy menor que la corriente de referencia que yo tengo. Es posible escalar hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok?
Acá tenemos un ejemplo que me brinqué antes. Aquí tenemos, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero, ¿verdad? Producir 3 veces IREF y 2 veces IREF. Fíjense que estamos partiendo de un mismo nodo, ¿verdad? Hay un único transistor conectado como diodo y lo único que hago es conectar, ¿verdad? A diferentes configuraciones paralelos ese nodo de base, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, aquí tengo 3 veces la corriente de referencia y aquí tengo 2 veces la corriente de referencia porque tengo 2 transistores. De nuevo, siempre recuerden, aquí la idea es que todos los transistores son iguales. En el libro a veces cambian y ponen AE. Van a ver que a veces no van a poner esto, sino que van a poner un transistor, por ejemplo, y lo van a llamar 3 veces AE QREF. Esto es básicamente decir lo mismo, es decir, que este transistor tiene 3 veces el área de emisor de QREF. Es equivalente a hacer 3 transistores en paralelo. ¿Ok? Es lo mismo. Yo prefiero que se acuerden de esto de acá. Es más intuitivo, ¿no? Estar pensando en el área del emisor. ¿Ok? De todos modos, nosotros no estamos tratando de hacer transistores BJ térmico electrónicos, pero con los MOSFET sí lo vamos a hacer. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo interesante, ¿verdad? Que aquí les digo, ¿verdad? No tenemos los famosos 10. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 4 transistores en paralelo en el diodo de referencia, equivalen a 4 veces área de emisor de un transistor de referencia. Aquí tenemos, este transistor es igual a uno de estos, ¿verdad? Por lo tanto, I-copy en este transistor es igual a IREF. Aquí ustedes básicamente me van a decir que esto sería igual a IREF sobre 4, ¿verdad? Sería IREF sobre 4, porque estoy copiando, ¿verdad? La división de IREF 4 veces a esta base. Y aquí lo que tendría sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto creen ustedes que sería esto? Dice que es regla de 3, pero quiero que se vayan como soltando, ¿no? ¿Cuánto crees que vale eso? 10 cuartos, ¿verdad? 10 cuartos de la corriente de referencia, ¿verdad? Hay que regla de 3, ¿verdad? Ustedes lo único que tienen que recordar es esta regla de acá, ¿verdad? Por aquello, si alguna vez se les olvida, recuerden las reglas de la referencia, ¿verdad? Que vienen de aquí, ¿verdad? Esta ecuación es fundamental, ¿verdad? Que es una regla de 3. Okay. Estamos suponiendo que el circuito es totalmente lineal. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Qué sucede con la corriente de base, verdad? Porque en realidad por acá viene una corriente de base que hemos despreciado hasta ahora. Bueno, sucede que en realidad la corriente copiada no es exactamente N veces IREF, sino que viene dividida sobre un término. ¿Ok? Esto se debe al hecho de que yo tengo que generar una corriente de base para cada uno de los transistores. Haciendo el análisis, digamos, teórico, ¿verdad? Aquí yo tengo una corriente de colector, ¿verdad? En el transistor de referencia. Y yo puedo decir, ¿verdad? Que mi corriente IREF va a ser igual a la corriente de colector de referencia, el transistor de referencia, más la corriente de base del transistor de referencia. Es una B, me salió muy fea. Más la corriente de base del transistor de copia, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner IB, perdón, copy. IBQ1, para que no me enrede, ¿verdad? Q1. Bueno, si yo supongo que aquí tengo un iCopy, entonces yo puedo suponer, ¿verdad? Que este término de acá es en realidad igual a iCopy sobre beta
¿verdad? Veces. Es este término de acá. Y este amigo de acá va a ser igual a IC referencia sobre beta. ¿Cierto? Este término de acá. Y aquí me queda IC referencia. Ahora, noten lo siguiente, ¿verdad? Si aquí yo tengo I copy sobre beta, yo sé que esta corriente, ¿verdad? Que viene por acá es esto. Esta corriente de acá, si vean que este transistor AE es N veces menor que este, ¿verdad? O mejor dicho, bueno, que lo veo más claro, Q1 es N veces más grande que Qref. O sea que yo puedo asegurar que la corriente de base que va por aquí, por el transistor Qref, es IB sobre L. Aquí tengo una IB igual a IC sobre beta, o I copy sobre beta. Yo puedo asegurar que aquí tengo esa misma corriente beta, pero dividido N veces, porque este transistor N veces más pequeño. Bueno, si ustedes sustituyen todo esto acá, van a encontrar esta relación. No quiero hacer el álgebra, está en el libro con calma, pero me da pereza, por eso ya sale la sustitución, ¿verdad? Nada más estoy justificando dónde salen los términos. Aquí el problema que tenemos es esta LCK aquí, ¿verdad? Esta LCK es la que nos está metiendo en problemas. Porque tenemos que darle una pequeña corriente a la base de los transistores que es igual a esto de acá, ¿verdad? Esto es el error de corriente que estamos metiendo. Fíjese que de una vez, ¿verdad? Puesto que la tensión sigue siendo la misma, fíjese que aquí yo tengo un Vx que es igual para ambos transistores. Yo puedo decir que por aquí viene I copy sobre N, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes sustituyen todos estos I copy por easy ref aquí, van a llegar a esta expresión. Es lo que hace el libro. Entonces, vean que aquí lo que nos está produciendo es un error, ¿verdad? Nos está produciendo un error que dice que entre más transistores estemos colgando de este nodo, mayor va a ser el error, lo cual es lógico porque significa que entre más transistores cuelgo acá, más corriente de base tengo que meterle, ¿verdad? Es lógico que hay ese problema. Eso se divide sobre beta, ¿verdad? Entre mejor beta tenga mis transistores, eso se compensa con beta. La idea es que este término de acá debería tender a 1, ¿verdad? Todo esto debería ser igual a 1 en un copiador ideal, pero no es igual a 1, es un poco mayor que 1. Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué circuito que ustedes ya conocen, qué amplificador que ustedes ya conocen puede usar para separar dominios de corriente? No podemos usar MOSFET, EJT. El seguidor, muy bien. Un seguidor de voltaje. Ahí están seguidores de voltaje. Esta es una solución alternativa, digamos, para este circuito, ¿verdad? Vean que este transistor, yo espero que ustedes ya hayan llegado al momento donde vean claramente, entro por la base, salgo por el emisor, es un seguidor de voltaje, ¿verdad? O un colector común, porque fíjense que tiene el colector pegado a ese. Yo espero que ya ustedes en estas alturas del curso ya vayan más o menos viendo eso. Fíjense que ese amplificador me está precisamente funcionando, ¿verdad? Como una especie de buffer. ¿Por qué? Porque la corriente que va por aquí, que es igual, la vamos a poner ICF, ¿verdad? Es la misma, ICF. Lo que beta es mucho mayor que 1. Es igual a I copy. ¿Ok? Por 1 sobre N beta más 1 sobre beta, ¿verdad? Nada más sumar estas dos corrientes, ¿verdad? Esta y esta. Pero la corriente IBF se ve atenuada, ¿verdad? Esto sería igual a I copy sobre, ay, perdón, sobre beta, ¿verdad? ¿Ok? Y esto por 1 sobre NB más 1 sobre beta. Esto es igual a IBF. Esta IBF es igual a esto.
Entonces, si ustedes hacen el álgebra acá, ¿verdad? Si hacen todo el álgebra, llegan a esta expresión, ¿verdad? Donde vemos que ahora el efecto es beta cuadrado, o sea, se mejora todavía mejor gracias al buffer, ¿verdad? Se está mejorando la copia de corriente. Todo claro, ¿verdad? No dije nada extraño, ¿verdad? Yo sé que estoy brincándome algunos pasos del álgebra, pero ustedes la pueden hacer, ¿verdad? Nada más seguir, ¿verdad? Volver a plantear la suma de corrientes acá. Fíjese que ahora IREF, ustedes hacen todos estos pasos, IREF es igual a I CREF más IBF, ¿verdad? Y de nuevo, es claro que tenemos aquí el mismo VX, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir que ICREF es igual a, de nuevo, y copy, ¿verdad? Sobre N, ¿no es cierto? Porque este transistor es N veces más pequeño que este. Entonces, ustedes sustituyen y hacen todas estas sustituciones y expresiones, llegan a esta expresión de acá. ¿Está bien? Yo antes hacía todo el álgebra, pero la verdad es que no me ponían atención ustedes en esa álgebra de mate general. O sea, yo sé que la pueden sacar, igual repásenlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, existe una manera de mejorar la precisión de un espejo de corriente. Sí, hay que usar un seguidor en el diodo copiador. Esa es la manera resumida de decirlo. Conectamos un seguidor en el nodo de salida del transistor copiador. Fíjese que uno no está exactamente copiado como diodo, ese transistor, o conectado como diodo, pero este amplificador funciona perfectamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplito ahí, nada más, que es simplemente utilizar las ecuaciones, ¿verdad? No nos vamos a meter, ¿verdad? Simplemente sustituir, ¿verdad? Estas expresiones de acá, ¿verdad? Por el número de transistores que uno tiene en paralelo o en serie, ¿verdad? Donde ya uno tiene una digamos, copia exacta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que IREF era, por ejemplo, en este caso, ICOPY era IREF sobre 4? Bueno, en realidad era un error, ¿verdad? Hay un error aquí, ¿verdad? Lo que estamos sumando es el error que viene de esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden hacer la sustitución numérica acá, les invito a que lo hagan, ¿verdad? En este ejemplo, el 916, para que vean el problema que tenemos, ¿verdad? Y cómo este seguidor aquí, QFI, está básicamente, ¿verdad? Evitando, ¿verdad? Que eso ocurra acá, ¿verdad? Pueden simplemente, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Que hay copy, ¿verdad? Es igual a N y ref, ¿verdad? En este caso, IREF más bien está siendo dividido N veces, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a hacer. Este es el ejemplo 911, digamos. 912, 913, 916. Bueno, entonces para ayudarles, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes están frustrados, pero les voy a dar 3 puntos extras y me resuelven este ejemplito y me lo envían, ¿verdad? Por ahí para mañana, para no darles mucho estrés, para mañana a mediodía. Resuélvanlo numéricamente y verifiquen que obtienen esto. Les doy 3 puntitos extra. Okay, para el final. Lo escucharon los que están allá, ¿verdad? También 3 puntos extra, que me resuelvan el ejemplo 916, ¿verdad? Me lo mandan mañana antes de mediodía. Ahí por correo. Ok, profe, gracias. Bueno. Para Hola, que profe. hagan los numeritos. Yo necesito que ustedes hagan los numeritos para que vayan viendo, ¿verdad? Las cosas y que se vayan empapando para el examen, porque recuerden que lo que veamos hoy, hasta ahí llegamos. Y a partir de ahora, Profe, es comprobar ICOPY 1. exacto, con privar y copy 1 y copy 2. Ok, profe. Listo. Aquí yo lo resolvía antes, pero ahora ustedes lo van a resolver. Que ahí se ganan los puntillos extra.
Bueno, la pregunta del millón de colones. ¿Cómo hacemos si yo quiero, bueno, millón de colones no es nada, millón de dólares? ¿Cómo hacemos si yo quiero, verdad, copiar con un PNP? Igual, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que generar esta fuente corriente. Tengo este amplificador emisor común intrínseco. ¿Cómo genero esta fuente corriente? Y me dice, profe, muy fácil, pongo un transistor PNP como fuente corriente. ¿Cómo genero este VB? Muy bien, conecto un transistor como diodo PNP a una fuente corriente de referencia y con eso estoy generando la tensión VB. Aquí, para el transistor Q2. La relación entre Q2 y Qref determine cuánto de Iref pasa aquí, ¿verdad? ¿Cuánto pasa acá? Aquí voy a tener N Iref, donde N puede ser mayor o menor que 1. ¿Cómo genero? Digamos, ahora, por ejemplo, a mí solo me dan una fuente corriente. Típicamente yo solo tengo un tipo de fuente corriente. ¿Cómo genero, digamos, copias PNP y NPN? Es simplemente cuestión de jugar con los diodos. Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Acá solo me dieron esta fuente. Vean que la fuente no es flotante, tiene un nodo siempre pegado a VDD. Entonces la corriente solo puede entrar, pero yo la necesito acá, saliendo. ¿Cómo hago? ¿Qué problema, verdad? Entonces, muy fácil. Primero uso un copiador para transformar esta Iref en una ICM. Y esta ICM la hago pasar por otro copiador y genero la corriente que yo necesito para Q1, donde los distintos transistores escalados, digamos, con distintos tamaños, me producen una IC1 que va a ser igual a un parámetro N y ref, que tendríamos que averiguar en función de las relaciones de tamaño. ¿Ok? Ahorita lo que les voy a hacer es que les voy a dejar un problema. Eso no les voy a dar los puntos extra, pero se los voy a dejar planteado. ¿Qué sucede? Que en la vida real los espejos de corriente PNP o NPN, digamos, de transistores BJT no se usan mucho porque los beta en los transistores son muy diferentes. Aunque sea el mismo transistor o el mismo modelo, la variación puede ser del 20%. Entonces, generalmente hacer copiadores de corriente a nivel discreto no funciona muy bien. Hay mucho desapareamiento, ¿no? Las corrientes son diferentes porque los dispositivos no son exactamente iguales. Entonces, en dispositivos discretos, generalmente se prefiere construir fuente de corriente donde se necesita, porque no se utilizan mucho. ¿Ok? Entonces, es un cuidado que tengan que, por ejemplo, por el semestre que viene, si van a llevar lab de analógico y se les ocurre, voy a hacer un espejo de corriente con transistores discretos para aprovechar lo que aprendí con un chacón, vean, no les va a funcionar. Tendrían que medir los transistores y estar seguros que los transistores están bien apareados. A veces, yo no sé si ya sigue existiendo, pero a veces algunos fabricantes venden transistores apareados, o sea, te dan los dos transistores ya apareados en un solo chip. Eso puede funcionar, pero yo no sé si siguen habiendo eso. Eso sabía cuando yo estudiaba, hace 30 años, ¿no? Más de 30 años. Entonces, no sé si ahora siguen habiendo porque en realidad eso ya se ha integrado mucho, ¿verdad? Normalmente esto uno lo avisa para diseño analógico, discreto. Bueno, con el MOSFET es exactamente lo mismo. Este lo vamos a ver rapidito, ¿verdad? Porque la idea es que yo quiero ver un poquito el problema, el último problema para que se vayan dando cuenta de ejemplos de lo que vamos a hacer en el examen. Tenemos el mismo problema, ¿verdad? Ustedes saben que tienen, ¿verdad?, que copiar una corriente, ¿verdad?, que tiene una forma cuadrática, ¿verdad? Ustedes saben que la corriente por el transistor 1, ¿verdad?, es igual a VGS menos la tensión de umbral, ¿verdad? Ok, cuadrado. Bueno, ¿qué sucede? Que este VGS, digamos, de acá, tengo que generarlo, ¿verdad?, en función de esta corriente de referencia. Entonces, de nuevo, ¿verdad?, este es el mismo análisis. Si VGS ahí tenemos una relación x cuadrado, a mí me conviene que aquí haya entonces una relación raíz de x.
¿verdad? Eso es lo que yo quiero, de este nodo a este punto. O sea, lo que me conviene es que haya, ¿verdad?, un transistor que tenga una corriente de drain también, ¿ok? Una función cuadrática, de manera que yo pueda despejar mi VGX, ¿verdad? VX va a ser igual a 2 veces ID sobre, aquí me brinqué algo, ¿verdad? K' W sobre L, ¿verdad? Ok, aquí falta el W sobre L. Meten aquí. W sobre L. Ok, esto es raíz cuadrada, ahí tienen la raíz cuadrada, ¿verdad? Que necesitamos, más VTH, ¿verdad? Fíjense que nada más estoy despejando de esta fórmula, ¿verdad? Estoy suponiendo que VG es igual a VX, ¿verdad? O sea que lo que necesito es conectar con un transistor como diodo también. Una pregunta, ¿habrá acá el problema del error que tenemos en el BJT? No, ¿verdad? El MOSFET tiene la gran ventaja sobre el BJT que no tenemos ese error acá debido a un híbrido. Por eso es que en analógico esto sí funciona muy bien, digamos, y sobre todo en electrónica integrada. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Nunca dejen el nodo flotante, ¿verdad?, en el medio del espejo. Siempre es necesario que este punto esté definido en CC, o sea, el primer transistor, el de referencia, tiene que estar conectado como un diodo. Siempre, ¿ok? Revisen eso, ¿no? Es la única manera que se provee la relación raíz cuadrática que nosotros esperamos. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente ustedes saben que este modelo es incompleto, ¿verdad? Ustedes saben que a la hora de la verdad, yo tengo este parámetro aquí, ¿verdad? Que no lo habíamos usado hasta ahora, ¿verdad? En gran señal, ¿verdad? Que tiene que ver con la modulación de canal. ¿Ok? La modulación de canal, ¿verdad?, produce un error en función de la diferencia entre la tensión drain source y la tensión drain source de saturación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Está la curva, ¿verdad? Ustedes tienen por acá VDS SAT. Y aquí tienen una pendiente, ¿verdad? Esta pendiente RO, ¿verdad? Esto es 1 sobre RO en la curva VDS y IDS, ¿verdad? Ese RO, pues, está modelado, ¿verdad?, con el parámetro lambda y esta diferencia de voltaje. ¿Qué sucede? Que si yo conecto mis transistores de esta manera, mis diodos, ¿verdad?, de esta manera, yo no sé cuánto vale esta tensión de acá, porque eso depende de la carga que haya ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente no es ideal, ¿verdad? Si esta fuente de corriente fuera ideal, tendría una impedancia paralela infinita, no importa lo que yo tenga acá, la corriente se va a mantener. Pero yo sé que esa fuente de corriente no es ideal, ¿verdad? Yo sé que en esta fuente de corriente hay un RO en paralelo, que es el que me produce esta pendiente, ¿verdad? Si esto fuera una fuente de corriente ideal, esto sería una recta, ¿verdad? A partir de este punto tendríamos una recta, ¿verdad? Pero no existe esa recta. Entonces, hay una pendiente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo hago las relaciones de corrientes entre la corriente de referencia y la corriente de entrada, ¿verdad? ¿Ok? Yo creo que aquí lo que pasa es que me estoy brincando una diapositiva. No sé, se me movió una diapositiva. Sí, me movió una diapositiva. Con razón estaba entrando con esto. Qué raro. Se me voló una diapositiva. Bueno, si el efecto de Ellis no existiera, digamos, si no existiera este efecto, ustedes pueden comprobar, ¿verdad?, que la corriente IO, digamos, sobre la corriente IREF es simplemente una relación, ¿verdad?, entre las relaciones de corriente, ¿verdad? K' medios de la corriente IO, ¿verdad? La corriente IO es BGS 1 menos BTH cuadrado sobre por W sobre L. Ay, ¿qué me se da con mi W sobre L? Ahora lo sigo perdiendo. Lo voy a poner aquí, perdonen, me lo comí. Y esto sobre IREF, ¿verdad? IREF sería igual a igual K'
medios, ya que puse el W sobre L al otro lado, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Sobre VGS1, perdón, aquí IO está en VGS2, entonces estos dos, ¿verdad? Menos VTH 2 cuadrado. W sobre L2. Perdóneme, brinqué una diapositiva, me la volé. En algún lugar la debo haber borrado cuando estuve editando esto, perdón. Tengo que corregir. ¿Qué sucede? Que si los transistores son iguales, ¿verdad? O sea, por lo menos estamos en el mismo proceso. Estamos en el mismo proceso. Entonces los K' son iguales, ¿no? K' es mu por Cops. VGS, los dos están en paralelo, ¿verdad? Entonces aquí esto es VGS1 y VGS2, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Y VTH, si los transistores son iguales, debería ser el mismo también. Entonces todo este término se elimina y por lo tanto, idealmente, la copia de corrientes es solo una función de los tamaños. Este es el caso si lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0. ¿Verdad? No hay modulación de canal. Pero hay modulación de canal, ¿verdad? Esto sí existe. Pues como esto sí existe, si ustedes hacen este mismo análisis, nos queda un factor extra, ¿verdad? Ahí, que introduce un error. Vean que este factor básicamente dice que hay un error acá, función de las diferencias de voltaje que hay entre las tensiones, ¿verdad? De saturación y de drain sources, ¿no? Entonces este error normalmente hace que los copiadores MOSFET hay que diseñarlos con un cuidadito extra, ¿verdad? Generalmente hay una manera de arreglar esto y es haciendo que este lambda sea bastante parecido a 0. Recordemos que lambda, no sé si no lo recordemos, pero se lo vuelvo a decir, por aquello que no lo vieron en activos, es inversamente proporcional al largo del transistor. Entre más largo el transistor, más pequeño el lambda, y eso es fácil de ver, ¿verdad? Supongamos, se lo voy a explicar intuitivamente, no numéricamente, ¿verdad? Numéricamente eso se ve en activos, pero como no vamos a volvernos en activos. Parece que Juan José lo ve. ¿Quiénes llevaron con Juan José esto? Activos. ¿Alguno de ustedes llevó con Juan José? No. ¿Con quién lo llevaron? Don Scott. Ok, así uno llegó con José. Bueno, Aníbal Coto también lo debe haber visto. Por lo menos lo debe haber mencionado. Por ahí está, no recuerdo, creo que sí. Entonces, ustedes tienen este transistor y se tienen el largo, ¿verdad? Okay, recuerden que el efecto de modulación de canal básicamente lo que mide es este pequeño, ¿verdad? Esta pequeña diferencia en el largo, ¿verdad? O sea, ustedes tienen un largo L' y tienen un largo L, ¿verdad? L' siempre es menor que L. Este L se debe a la modulación de canal, ¿verdad? Cuando ustedes entran en la zona de saturación. Típicamente esto es una aproximación de primer orden, una función de BDS, nada más. Entonces, si el transistor es más largo, ¿verdad? Si el transistor lo hacemos más largo, es un transistor en el mismo proceso, solo que más largo, fíjese que igual vamos a tener una modulación de canal, pero ahora esta diferencia, ¿verdad? Entre este L' y el L real, el transistor, que es hasta acá, ¿verdad? Es menor, ¿verdad? El efecto de lambda en ese transistor que es más largo es menor que en este efecto, que este transistor que es más corto. Bueno, ahí en activo se hacen los números y todo, con la linealización con la que se saca lambda, pero no nos vamos a volver para atrás, no se preocupen, ¿verdad? Lo importante es recordar que entonces para que el error no exista, normalmente uno necesita que el transistor sea largo. Por eso yo les digo que normalmente vamos a usar 2 o 3 veces el largo del transistor de la tecnología mínima. Si nos dicen 0.5, vamos a usar un 1 o 1.5. ¿Okay? Para que ese lambda también pues sea bueno, ¿no? No sea tan grande. Porque recordemos que lo que necesitamos es que lambda se parezca a 0. ¿Okay? Entonces esa es una solución. Bueno, aparte de aquí hay saturación. ¿Se acuerdan de saturación de velocidad y esas cosas que ustedes vieron en activos? Pero bueno, aquí en analógico nosotros no nos movemos tanto con saturación de velocidad porque el transistor es largo.
En lógico sí tienen que sufrir con saturación de velocidad, pero eso lo verá Pablo en lógico, Pablo Mendoza. Él lo da, así que no hay problema. Ok, ¿qué sucede? Que si igual yo quisiera hacer esto más bien, vean que el problema que tenemos acá es RO, ¿no? RO es muy pequeño. RO es el que produce el error. ¿No? Recuerden que RO, para aquellos si no ven por qué RO es el que produce el error, R es igual a lambda I de, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí ya lo vemos más claro el error, ¿verdad? RO es el que está metiendo el error. ¿Cómo hago yo para aumentar en una fuente corriente RO? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de fuente corriente me puede producir un RO muy grande? Los copiadores cascode, la fuente cascode, ¿verdad? Porque el copiador, la resistencia, las fuentes de corriente cascode tienen un RO que es igual, ¿se acuerdan? GM, RO1, RO2. O sea, la resistencia se aumenta GM por RO. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Que en este copiador, ¿verdad? De corriente, la impedancia vista para allá, recuerden, es GM4, RO4, RO2. Entonces, como esta impedancia es tan grande, ya no hay tanta variación, ¿verdad? O sea, estamos como generando una modulación de canal mejorada, ¿no? Entonces, esto hace que los espejos de corriente cascode tengan una mejor dependencia del efecto Brownian. Esta parte no la voy a evaluar, no se preocupen, nada más se lo estoy dando como información, ¿verdad? El copiador cascode no forma parte del grupo, de la teoría del curso, así que yo no se las voy a evaluar, por lo menos no en el examen, pero sí quiero que lo entiendan, ¿no? ¿Ok? Generalmente uno a veces termina prefiriendo copiadores cascode. El problema del copiador cascode, nada más para información general, y luego nos vamos a un recrédito, es que la tensión que tenemos en este nodo de acá no es V overdrive. Recuerden que uno lo mínimo que necesita para que un transistor esté saturado es V de SAT. Sin embargo, por el arreglo que tenemos acá, si ustedes hacen estos análisis de Kirchhoff, que no me voy a poner a hacerlo, no se preocupen, pero hacen la CLV acá por aquí, van a ver que la tensión acá no es esta, la tensión acá es esta que está acá. Entonces, recuerden que V de SAT, la definición, ¿verdad? Es igual a BGS menos BTH. Entonces, si ustedes suman esto más BTH, les queda que este transistor tiene en realidad una VDS igual a VGS. Entonces tenemos aquí un valor de VTH superior. Entonces, normalmente lo que se hace es cambiar esta estructura por esta que está aquí, que es la que se conoce como el cascode de bajo voltaje. Entonces ahora sí, en este sí se asegura que aquí hay un V de SAT y que acá hay 2 veces V de SAT. ¿Ok? Pero eso es como información extra, ¿no? No se preocupen, no se las voy a evaluar. Entonces, este es el copiador cascode tradicional, digamos, que es el que se usa, que vamos a usar en el curso, tranquilos. Yo les voy a dar los circuitos, no se preocupen, no los voy a poner a calcularlos, pero van a ver que es trivial. En la vida real, generalmente usamos los cascodes de bajo voltaje, que son estos de aquí. Esta es una fuente ya real de polarización para un amplificador cascode. Y vean que lo que hacemos es meter, usamos un transistor diodo acá para generar esta señal, que es este. Y le ponemos un transistor en serie extra simplemente para partir en 2 la señal VDS y generar aquí el VB que yo necesito. Pero eso tranquilo, eso no lo vamos a evaluar en este curso. Esto se ve en analógico y Italia nada más. ¿Okay? Ahí se ve cómo se diseña esto. Nosotros vamos a usar esto, no se preocupen. Este no lo vamos a usar, pero para que sepan que existe, ¿verdad? Que esa es la manera en realidad como se hace. De hecho, el operacional que yo les mostré, ¿ustedes se acuerdan que tenía una conexión así? El operacional que andaba por aquí arriba, el cascodo plegado. En la vida real, de hecho, así se hace. Aquí anda, porque no. Ahí está. Vean, aquí está el cascodo plegado. Perdón, el cascodo de bajo voltaje
con el amplificador diferencial plegado. ¿Ok? Entonces, tranquilidad, ¿verdad? No se preocupen, eso no lo vamos a ver ahora. No lo vamos a evaluar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de espejos de escalado de corriente, ¿verdad? Entonces aquí vean que, por ejemplo, tenemos un amplificador. ¿Cómo se llama este amplificador? Y me dice cómo se llama este amplificador aquí en esta etapa. Ok, entonces es un seguidor, muy bien, o drain común, ¿verdad? Muy bien. Está bien, Yaron, está preparándose para el examen, me parece bien. Ok, siga. Ah, fue Johan. Ah, bien, Yaron, qué vamos. Está engañado. Está engañado. Es que yo el conector era de... Drenador común. ¿Y este cuál es? Ahora sí, Yaron. Vamos. Source. Muy bien, common source, fuente común. ¿Verdad? Entramos por el gate y salimos por el drain. Yo necesito que se vayan aprendiendo eso, ¿verdad? Porque para el examen van a hacer. Entonces, fíjese que tenemos que alimentar un seguidor y un common source, ¿verdad? O un fuente común. De una fuente de punto 3. Entonces, de nuevo, vean, lo que hacemos es la regla de 3, ¿verdad? Punto 3 entre 3, ¿ok? Significa que aquí estamos dividiendo entre 3 la corriente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos dividiendo entre 3 y multiplicando por 2. ¿Verdad? Punto 3 entre 3, 1 por 2, por aquí van 0.2 miliamperios, ¿no? Acá, lo mismo, ¿verdad? Punto 3 entre 3, punto 1 por 5, 0.5 miliamperios. Creo que es como el circuito que usted nos había enseñado de uno que había hecho como algo aparte. Entonces utilizó esto para hacer los diferentes. Exacto. Vean, yo les recomiendo que hagan este ejercicio. No es porque vaya a salir en el examen, pero les recomiendo que lo hagan. Porque estos son puntos regalados que yo no sé cómo los pierden. Todos los exámenes los pierden. El problema... ¿Cuál era? Ya les digo cuál problema era. El problema... Este lo puse en un examen y sonado. Y lo he regalado. A ver un momentito. El problema 9... A ver, perdón, 952, no, 971. Sí, hágase el problema 952 del libro. 9.52 del libro. Ese problema es fácil. Son 2 circuitos que hay que resolver. Háganlo para que entiendan esto. ¿Ok? Hagan los 2. Si ustedes hacen esos 2 problemas, cuando yo les ponga el problema que les quiera poner en el examen, van a salir bien. 952, creo. 9.52 del libro. Uno que pide y copia. En cada uno de los circuitos De la mostrados figura. en la figura 971. ¿Ok? Háganlo para que lo entiendan. Entiendan lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ahí las respuestas del libro están, ¿verdad? En internet, búsquenlas. Y luego lo revisan a ver si los... Van a ver que estos problemas son solo regla de 3. Son regla de 3. ¿Ok? Entonces yo necesito que ustedes entiendan cómo se juegan estas cosas. Porque son problemas fáciles a la hora de la verdad y ustedes se quieren ganar esos puntos. Entonces háganlo, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí, vamos a descansar unos segunditos, unos minutos, unos 10 minutos. Y nos vemos. Si tienen problema con ese, si quieren, digamos, si tienen problema con ese problema, revisen el ejemplo 921, que es este. Revisen este ejemplo primero. Revisan el 921, entienden cómo se está haciendo y luego hacen el problema 9.52 del libro, que ya es un poquito más complejo y ya, si ustedes entienden ese problema,
parte, los copiadores de corriente van a salir bien. Y ahora lo que vamos a hacer en la clase que viene, en lo que sigue ahora, en el espacio que viene, es hacer un ejemplito de un cascodo. Ok, entonces nos vemos en 10 minutos. Ya el cascodo es que ustedes vean qué es lo que vamos a evaluar, un ejemplito de cómo lo vamos a evaluar. Okay, nos vemos en 10 minutos.
Bueno, entonces, la idea es que con esto terminamos la materia para el examen, ¿verdad? O sea, hasta acá es lo que vamos a ver para el examen. Recuerden que el examen es de este viernes en 8, ¿verdad? Entonces, ahí el examen va a ser remoto, ¿verdad? Yo se los voy a subir a la 1 de la tarde y generalmente les doy tiempo hasta las 7 de la noche para que lo entreguen. ¿Ok? Y yo les voy a pasar todas las instrucciones con calma, no se preocupen. Consultas y demás con gusto cuando quieran. Fíjese de nosotros, profe, no lo haga tan difícil. Esperemos. Estudien, no va a ser difícil. Van a ver que no. Vamos a ver un ejemplito nada más. Y con eso paramos la clase de hoy, ¿verdad? Para que vayan a descansar. Vamos a resolver este problema de acá. Este problema sí se le cambió algunas cosas, así que se los voy a cambiar de una vez. Voy a hacerlo un poquito más, voy a cambiarle espera un momentito, es que de todos modos está mal la diapositiva. Sí, tengo que cambiar esta diapositiva. Entonces, dejen un momentito para editar la diapositiva y les resolvemos el problema. Ok. Un momentito. Y vamos a... Ya. Sí, yo estuve ahí resolviendo este circuito, pero me di cuenta que tenía un errorcito en los modelos. Ya los modelos están actualizados, ¿verdad? Recuerden que hay una hojita con los modelos, ahora se los muestro, ¿ok? Para que vayan practicando eso en el Tech Digital. Ahorita se los muestro. Okay. Quedó medio feo, ¿verdad? El escaneado que me hicieron. Bueno, disculpen. Vamos a abrir entonces la diapositiva. Y ya se los comparto un momentito. Diapositivas. Me equivoqué. Amplificador. Escobas espejos. Y una vez les voy a también abrir los parámetros para que vean. Documentos. Apuntes. Ok, entonces vamos a compartirles el ejercicio. Un momentito. Ok, algo así pueden esperar en el examen, capaz que un poquito más complicado, ¿verdad? Pero no mucho más, ok. Presentación de página continua. Tienen este circuito, ¿verdad? Quieren diseñar este amplificador, ok. Este amplificador cascode, tenemos que diseñarlo, ¿verdad? Para una determinada ganancia. O sea, mejor dicho, tenemos que encontrar para estos parámetros cuál es la ganancia que tendríamos de voltaje. Ok, es fácil. Normalmente es al revés. Normalmente yo les voy a decir la ganancia cuánto es, ¿ok? Y les tiro el resto de los parámetros, excepto estos dos de acá. Y les digo, bueno, encuentren, generalmente lo que uno tiene que encontrar es el tamaño de M1. ¿Ok? Generalmente es el que uno tiene que encontrar. Hay un ejemplo en el
que ustedes pueden hacer de una vez, un ejercicio, está en el libro, es un problema. ¿Qué es el problema? Ya les digo, 9.59. El 9.59 dice que hay que resolver el circuito de la figura 9.76. En este problema sí hay que tener cuidado con una cosa, porque el Razavi lo tiene mal resuelto. Y este sí estoy seguro que está mal resuelto, porque lo hemos hecho varias veces. En este problema dice, supongan que todos los transistores son iguales, igual a punto sobre punto 20 sobre punto 18. No. Supongan que M2, M3 y M4 son iguales. M2, M3 y M4 son iguales. Pero calculen M1. Si no, no cierro este problema. ¿Sí? No lo va a cerrar. De hecho, les va a dar distinto porque si lo resuelven con una fórmula de transconductancia les da un número y si lo resuelven con la otra les da otro. Porque en realidad en este circuito lo que hay que ajustar es la transconductancia. Resuelvan el 9.59, ese puede ser, de hecho ese ha sido un ejercicio de examen antes. Obviamente le variamos los numeritos y todo, ¿no? Y generalmente hay que definir o hallar VIN y VB3. Es más, creo que este problema yo lo puse de examen hace 2 años. Por ahí deben andar, búsquenlo en la socia. Ahí deben andar. Ok, este examen. Ok, entonces, háganlo, pero recuerden, supongan nada más que, que omega 3, M2, 3, 4 son iguales. No M1. M1 hay que calcularlo. Ok. Resuélvanlo, cualquier cosa en consulta, me buscan. Entonces vamos a resolver este que es un poquito más sencillo que en este porque este vamos a hacer al revés. En el 9.59 les dicen yo quiero la ganancia igual a 200 y encuentren el tamaño de los transistores. Aquí lo vamos a hacer al revés. Yo les voy a dar el tamaño de los transistores y vamos a ver la ganancia. Ok. Entonces me dan los parámetros de proceso que son estos. Estos parámetros de proceso, vean que en realidad salen de acá, de la hoja de datos que yo les subí al TEC Digital. Ok. No están los K', pero si ustedes calculan COX y multiplican por mu, les va a dar eso. Entonces, de una vez usen esos datos, ¿no? Si quieren. Pueden anotar acá de una vez K' n igual 77, KP igual. Esos que antes yo los hacía sufrir, es más, debería ponerlos acá para no hacerlos sufrir mucho. Antes yo los obligaba a calcular el K', pero estos números de acá, mu sub 0 por la permitividad del oxilicio sobre Tox les debería dar lo mismo que esto de acá. Y si no, recuerden que yo les subí un Excel, ¿verdad? Recuerden que yo les subí un Excel con el cálculo de esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí está también. Si no se acuerdan, en el Excel está la tablita que les calcula estos dos números. Yo les subí, que están antes. Les dan estos tamaños definidos. Acá también estoy haciendo trampa, ¿verdad? Le estoy poniendo un tamaño fijo. Normalmente M1 es el único que es distinto, porque este es el que define la transconductancia, pero aquí yo les dije que son iguales, los N y los P. Les digo la corriente de polarización, que son 10, creo que son 20, perdón, esto corrijan, estos son 20. Corrijámoslo acá. Perdonen. 20 microamperios. Corríjanlo. Después yo corrijo la diapositiva. Y estos son los valores de modulación de canal. Entonces aquí está la respuesta. Está subida ya en el TEC Digital. Ok. Aquí en este problema solo sustituir, no hay que hacer tanta regla. Por eso les sugiero que hagan el 959 porque sí, ahí sí que hay que pensar un poco. Entonces aquí tenemos, digamos, el cascodo. Nos dicen que encontremos la ganancia. Aquí tengo que corregir esto. Lo voy a corregir una vez porque esto no es cierto. Esto es 0.1. Ok. La corriente es 20 microamperios. Entonces es cuestión de aplicar la fórmula, ¿verdad? GM1 igual a GM2 porque los dos transistores son iguales, ¿verdad? Entonces la despejamos, simplemente aplicamos la fórmula.
Si no tuviéramos esta relación, lo más probable es que tendríamos que averiguar primero este GM en función de la resistencia que yo quiero viendo para abajo. ¿Ok? Que ese es el ejemplo que van a ver en el 9.59. En función de la resistencia que yo veo para abajo, que ustedes saben que es igual a GM2, RO1, RO2, puesto que ambos tienen la misma corriente, deberían tener el mismo RO. Entonces, normalmente GM2 uno lo despeja de acá para encontrar la R que uno quiere y luego busca la transconductancia que uno quiere para la ganancia que uno quiere. Entonces, hagan el 952 y ahí me van, los 952 ahí lo van a, 59, ahí lo van a entender. Pero por ahora esto es más sencillo. Ok, entonces despejamos la transconductancia. Todas las resistencias son iguales porque los transistores todos están en serie. Son del mismo largo. Fíjense que yo definí que el largo es 1 micrómetro. O sea, no tengo problema, modulación de canal tan grave. Y tienen toda la misma corriente de drain. Así que todos los transistores tienen una resistencia grande de 500K. Simplemente cuestión de sustituir, ¿verdad? El GM para el transistor 3 y 4, volver a aplicar la fórmula, pero fíjese que aquí cambia el K'. Vean que estoy usando el K', P. Aquí estoy usando el K', N, ¿verdad? Entonces es la única diferencia. Ahora, noten que K'N es aproximadamente 3 veces K', P, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿No? Más o menos. Vean que el ancho del transistor es 3, EP es 3 veces el ancho del transistor N, ¿verdad? Entonces se debería compensar y de hecho se compensa porque fíjense que la transconductancia nos da prácticamente lo mismo, ¿verdad? Los da 178 para los P y 175 para los N. Por eso es que generalmente los transistores P son de 3 a 2 veces mayores que los transistores N, ¿verdad? Que tienen que ver con la movilidad. El transistor P, recuerden, tiene una movilidad que es 1/3 de la transistor N, de los portadores. Entonces, una vez con estos dos valores, ahora lo único que tengo que encontrar son las impedancias, ¿verdad? Vean que son grandísimos, ¿verdad? Nos dan 40 y pico megaohmios. Y Rout, recuerden, Rout es igual a la resistencia. Ay, qué mal que estoy hoy con los dibujos. Siempre estoy mal, pero hoy estoy pésimo. Que veo para arriba, sería GM3, RO3, RO4. Paralelo, ¿verdad? Es la que veo para abajo. Entonces ustedes sustituyen, ¿verdad? Aquí están ROP y RON. En paralelo, esto es el Rout. Y aplicamos el lema, ¿verdad? Ya sabemos que la ganancia para un cascodo es la menos transconductancia del cascodo, que es la del transistor 1, ¿verdad? Por la resistencia out que ya encontramos acá, ¿verdad? Entonces dice que este amplificador debería ganar 3.900 veces, o sea, 3.900 voltios sobre voltio, aproximadamente 71 decibeles. 20 log de esto da 71 decibeles. Vean que es una ganancia enorme, ¿verdad? Entonces aquí viene lo que no le gustó a Johan, ¿verdad? Cuando vamos a simular, se producirá eso. Hay que botar todo esto para que me quede solo lo que había tachado de que lambda es igual a... Ok. Vamos a simularlo. Yo se los voy a subir el circuito simulado. Vamos a simularlo. Para que ustedes lo vean en simulación. Entonces, necesito abrir el circuito. Ya se los pongo. Se los voy a subir en un archivo que se llama cascodos.zip. De hecho, se los voy a comprimir de una vez para subirlo ahora. Compress. Ahorita se lo subo. El amplificador cascodo está acá. Es este de aquí. Vean que es exactamente el mismo
Solo que aquí hay un truco, ¿verdad? Y es que esta resistencia es obligatoria ponerla para definir este punto en CC, porque aquí vamos a poner un capacitor, ¿verdad? Para acoplar la fuente de entrada. Entonces esta resistencia, vean que es de 1 giga, o sea, en realidad es simplemente para asegurar que aquí la tensión acá es igual a la de este modo. ¿Okay? Este truco no funciona muy bien, vamos a ver que eso va a hacer que se nos caiga un poco la ganancia, pero en el nivel que estamos es lo mejor que podemos hacer. Ya en la clase que viene, que vamos a ver el amplificador diferencial, eso ya no nos va a hacer tanta falta. Pero vean que el resto del amplificador es igual, tiene los mismos tamaños, ¿verdad? ¿Qué definimos? Para 3.3 voltios. Yo les doy la fuente de MOS cascodo, no se preocupen, yo se las diseñé, ahí está, diseñé, no es gran cosa, ¿verdad? Esta es la fuente de corriente, ¿verdad? Aquí tengo 20 microamperios que entran a 2 transistores diodo en cascodo y que están generando las tensiones de polarización, VBIAS 1, VBIAS 2, VBIAS 3 y VBIAS 4. Entonces, esto de una vez les sirve para que ustedes vean cómo pueden hacer cosas jerárquicas en el T-Spice, ¿verdad? Para que vayan practicando eso de una vez para el proyecto final. Aquí tienen el amplificador, aquí tienen el test completo. Este es el amplificador cascodo. Si ustedes le hacen doble clic, de hecho se les abre este, ¿verdad? Acá yo les puse para comparar un common source común y corriente. Este ya lo habíamos analizado. Está copiado tal cual. ¿Ok? Del análisis que hicimos hace unas semanas, ¿verdad? Entonces está copiado tal cual para comparar la ganancia de uno contra otro. Esta es la fuente cascodo, ¿verdad? Que tienen VBIAS 1, VBIAS 2, VBIAS 3 que entran, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? De los transistores. Y aquí están VBIAS 1, VBIAS 2 y VBIAS 3. Ya aquí VBIAS 4 no hace falta porque este transistor está autopolarizado aquí, ¿verdad? Por esta resistencia. Entonces, por eso no hace falta el VBIAS 4 ahí. Esta es una simulación en AC, vayan practicando. Esto lo que hace es un barrido, esto hace un bode. ¿Ok? Esta es una manera más rápida de sacar la ganancia, ¿no? Como hemos venido haciendo, ¿no? Que es calcular y medir y no sé qué. Bueno, de esta manera sacamos la ganancia un poco más rápida porque hacemos un bode, que de hecho yo necesito que ustedes empiecen a recordar bode porque lo vamos a ver cuando veamos respuesta a frecuencia de amplificadores. Pues si ustedes simulan esto, aquí tienen la ganancia, ¿verdad? El bode de ganancia. ¿Ok? Esperábamos 77, ¿verdad? Desgraciadamente, el de arriba es el cascodo, ¿verdad? Nos dice que solo estamos ganando 44 decibeles. En realidad no es decir 40, decir solo es feo, ¿verdad? Porque en realidad es una sola etapa. En realidad está ganando bastante, ¿verdad? Pero no los 70 que esperábamos. ¿Ok? Aquí es donde Johan dice, es que eso no sirve, entonces tanto cálculo, ¿verdad? Lo que está pasando acá es que esta polarización que estamos teniendo aquí me está produciendo una transconductancia menor en este transistor. Si ustedes ven, hacen el análisis del bode, digamos, de punto de operación que está acá, van a ver que las resistencias de estos transistores andan en el orden de 400K, o sea, andan cerca de los 500 que predecimos. Ahí lo pueden ver si corren el punto op. Pero la transconductancia, este transistor está dando un poco más baja, porque esta tensión de acá, no sé por qué ahora no me lo está poniendo, porque en la tarde sí me la ponía. Bueno, 908 milivoltios, ¿verdad? Aquí tengo 908 milivoltios. Debería ser un poquito más alta. Yo había calculado que aquí hubiera por lo menos 1.6 voltios. ¿Verdad? Porque aquí tengo 3.3 entre 2, aquí debería haber 1.6, que es la mitad, ¿verdad? Entonces, como se cayó tanto la tensión, el VGS de este transistor no es tan grande y este transistor tiene una transconductancia menor que la que queríamos. De hecho, la podríamos calcular. ¿Cuánto sería el VGS que necesitamos ahí? ¿Por qué no lo calculamos? ¿Qué pasa si en vez de resistencia pide que pongo como un offset a la señal OI? Sí, estoy de acuerdo que eso podría funcionar, ¿verdad? Y de hecho, en realidad, uno se siente tentado a hacerlo eso para sacar la ganancia. Pero el problema es que recuerden que andar generando offsets no es fácil. Aquí yo los puedo poner porque tengo un simulador, ¿verdad? Puedo poner una fuente ahí, pero en la vida real esa fuente no está, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar otra manera de hacerlo esto. Entonces, este amplificador, aunque funciona, no es ideal. O sea, por eso es que no nos está dando lo que esperábamos, porque tiene ese problemita, ¿verdad? Calculemos el VGS que necesitamos.
Cuando tengo mi... Se los calculo. Vamos a ver acá. Podemos calcularlo, ¿no? Simplemente recordando que GM es igual a 2ID sobre BGS menos BT, ¿verdad? La otra fórmula. Entonces, BGS es igual a 2ID sobre GM más VTH, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 2ID, sería, estamos en 20 microamperios. Bueno, pongamos los numeritos. 2 por 20 microamperios sobre 175. Necesito a alguien con una calculadora. 175 microsiemens más 0.69. Vamos a ver cuánto es el VGS acá. El V tensión, 0.66. Estoy en clase, no puedo atender. Aparte es una funeraria, no quiero atender. Quiere vender un ese que uno tiene que prevenir para cuando se muere. Pero ¿cuánto da esto? ¿Quién me lo calcula? Acá. Perdón, sí, esto está medio feo, ¿verdad? Dos por 20 microamperios, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Microsiemens. Son microsiemens, no microsegundos. ¿Quién tiene calculadora? Es que yo no traje. ¿Usted trae calculadora? Hágale ahí los números, ¿vieron? Sí, microamperios. ¿Y qué dice más qué? Punto 669 voltios. 1.92. Sí. 1.93. Exacto. Fíjense que la tensión que necesitamos es muy grande, ¿verdad? Y solo estamos teniendo 900 milivoltios. Entonces eso es lo que se está trayendo la ganancia abajo, ¿verdad? Entonces hagamos la prueba que dice aquí. Vamos a hacerla. Vamos a hacer la prueba que nos está pidiendo acá. Lo que pasa es que esta es una fuente en AC. Entonces voy a hacer una modificación acá. Tengo que hacerla. Tengo que acordar volver para atrás, ¿verdad? Voy a guardar esto. Yo sé que es... Ok, entonces esto está bien, esto no lo vamos a tocar, ¿verdad? La fuente corriente está perfecta, así que esta la tocamos. Yo lo que voy a hacer es que me voy a volar este capacitor. ¿Sí? Edit. Vamos a volarnos el capacitor. Ok. Ok. Vamos. Y acá tengo que poner una fuente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto era el voltaje? 1.93. 1.93. Entonces, como esta es una medición en AC, no lo puedo hacer así nomás. Tengo que poner la otra fuente. Y entonces esta fuente le vamos a poner que tiene un valor de 1.93, ok, y no tiene amplitud en AC. Ok, vamos a ver si me funciona.
Pues se cayó más bien, ¿no? No, no, subió un poco. Igual no subió mucho. Sí, tengo que verificar si esto está funcionando, ¿verdad? Puede ser que esto no esté bien. A ver. Vamos a hacerlo así más bien. Puede ser que ese sea el error. Quitemos esto. Me hubiera quitado el... Esto digo. Y a este modelo le vamos a decir que tiene, en realidad es una fuente senoidal que tiene un offset de 1.93 y el voltaje aquí no importa porque no hacemos un transitorio, pero no importa, pongámoslo. Vamos a ver qué hace ahora. Sí. Es que los martillos de Vega dicen que ya serán para dejarme las puntas ahí. Las puntitas de multímetro. Pero ahí hay puntas de multímetro. ¿De cuál sacaste? Ah, del multímetro, ¿no? Sí. Pero que la rayada, puta, bueno, no importa. No, no funcionó, ¿verdad? Parece que no. No estamos logrando sacarle la ganancia. Déjame revisar, a ver, capaz que tengo algo mal, que esta fuente no está dando la polarización que necesitamos. Porque fíjese que aquí me está cayendo a 34 milivoltios. Entonces sí, no, sí es cierto, esta resistencia, tienes razón. No, pues esa resistencia no debería tener nada que ver porque aquí la corriente es cero. No, tampoco porque aquí la corriente es cero. No debería afectar. Sí, pero aquí puede ser que este enlace no esté funcionando por esto, porque aquí se necesita la polarización de 1.93, pero no me está corriendo. Vean que cómo cayó aquí el voltaje, ¿verdad? 34 milivoltios. Entonces sí hay algo. Bueno, yo les voy a poner los dos ejemplos, se los voy a subir, lo trabajo mañana y se los subo, ¿verdad? Para que lo vean, ¿verdad? El que está con el capacitor y el que está, ok, corrigiendo a ver si metiendo ese voltaje. Igual ese es el problema, ¿verdad? Fíjese que necesitamos 1.93 voltios acá, o acá, y en realidad solo tenemos 900, por abajo es que la ganancia se nos está cayendo. Pero sí, acá esto parece que no está funcionando. Es raro. Un momentito. Ya vengo. Con el clavo. Yo vi que escaló considerablemente rápido en esta clase, ¿no? ¿Qué cosa? Todo. Sí, todo. Mira, la teoría de la simulación. Esa simulación está, pero para dispararse los pies, ¿verdad? Son puros módulos ahí metidos. Ah, sí. Esos los creo. Deben ser los creo ahí. Los necesito. Igual no saca mucho tampoco. 22:36. En 5 minutitos y si no, pues terminamos otro día. Capítulo 21. Quiero ver cómo lo hace el Sam Baker.
2136. Sí. Venga, este es el, ¿cómo lo tiene? Es decir, que lo hace con el capacitor, uno pone una fuente acá. Ok, sí, sí. Sí, no. Y lo que yo quiero saber es cómo fuerzo que esta señal en CC se ve ahí, ¿verdad? Pero parece que no le gusta. De ahí los valores están especificados en voltios, ¿hay que volverlos a especificar? No, no hace falta. En realidad, él entiende que es una fuente, tienen que ser en voltios. Déjame ver una cosita. Esto va a resolver la duda que tengo. Ah. No, está bien, si está la tensión SC ahí. Ah. A ver. Parecemos nuevos, ¿verdad? ¿Dónde está el error? ¿Quién me lo dice? Tengo que quitar este mano, ¿no? Qué chiquito. ¿Ah? Sí, sí, este man está básicamente forzando esta tensión, ¿verdad? O sea, está jugando el equilibrio entre la fuente y la resistencia, lo que vos decías, está haciendo un divisor de voltaje. Tengo que quitar esta resistencia para que no haya el divisor de voltaje. Aunque no haya corriente, si hay un divisor de voltaje. Listo. Vamos a ver, ahora sí que hace. Ah, quedó igual. Pero ahora sí debería, esta tensión de acá debería ser 1,99 también. No, no debería haber hecho eso. Nunca funciona como uno quiere, ¿verdad? Pero bueno, en realidad eso es lo bonito. Yo sé que a ustedes pareciera que, pucha, profe, esto debería cerrar. ¿Para qué estamos pagando? Pero en realidad, eso es lo bonito de esto, que no todo el mundo lo sabe hacer. Sí, hay sí, está bien, ahí están los 1,99 voltios. Pero igual acá, fíjense que la tensión es súper baja, ¿verdad? 34 milivoltios. No lo estamos logrando. Así que no, vamos a volver al caso, ¿verdad? Como se debe. Pongamos la resistencia y ponemos el capacitor. Ok, componen. El cap. Y la resistencia. Lo aburrido del de Mac es que no tengo los shortcuts, porque con el de Windows es más fácil. Control R, Control C, me saca los componentes. El de Mac no me deja hacer eso. Tengo que andarlos poniendo hacia pata. Entonces este era un micro, ¿verdad? Un micro. Esto es 1 giga. Y este amigo de acá, vamos a cambiar la fuente. No tiene offset, es una fuente, no importa. En todo caso es un análisis. No tiene valor de offset. Tiene un voltio de amplitud en CA. Ahí está, 45 decibeles. Da 10 veces menos de lo que, bueno, más de 10 veces menos de lo que esperábamos, ¿no? 20 decibeles es 10 veces menos. Pero es por eso, ¿verdad? Porque la tensión aquí a la salida son solo 908 milivoltios.
Entonces tenemos que buscar cómo mejorarlo, pero ya en realidad es un amplificador que, bueno, que gane 45 decibeles. En la vida real no deberíamos estar tan desilusionados, ¿verdad? En una sola etapa es un buen amplificador. Recuerden que 40 decibeles es 100 veces, ¿verdad? Entonces está ganando su centena de veces en una sola etapa. Ok, bueno, lo dejamos hasta acá. Yo les voy a subir ahorita el punto zip de esto para que lo tengan, para que jueguen, simulen, estudien lo que significa el comando C a C. Y bueno, hasta acá, ¿verdad? En teoría, recuerden, consulta el martes o antes si quieren, ¿verdad? El viernes podemos hacer alguna breve consulta sobre el examen. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego, gente. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.